Cuando un patógeno atraviesa la barrera epitelial y franquea la primera línea de defensa antimicrobiana del individuo, el primer componente al que éste se enfrenta es un elemento de la inmunidad innata conocido como sistema de complemento. A medida que los virus, parásitos y bacterias han atacado a huéspedes y aprendido a evadir un aspecto del sistema del complemento, distintas vías de activación han evolucionado en una danza interminable de ataque microbiano y respuesta del huésped, interaccionando entre sí de maneras concretas a través de distintas vías de activación, cuya consecuencia final es la muerte del patógeno. La fagocitosis es un proceso de captación, ingestión y aislamiento de partículas exteriores a las células como patógenos extracelulares. La ingestión conlleva la destrucción del patógeno en el interior de un fagolisosoma y las células fagocíticas más importantes son las células dendríticas, los macrófagos y los neutrófilos. Otra de sus funciones es la inducción de la inflamación al aumento del aporte sanguíneo al área en el cual son liberados ciertos mediadores inflamatorios, los cuales van a tener la función de aumentar el diámetro capilar al unirse a células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos. Asimismo, otra de las funciones de estos mediadores inflamatorios va a ser la atracción de otras células al mismo sitio de daño del tejido. Al hacer referencia al término complemento, nos referimos a un grupo de proteínas séricas de procedencia hepática, aunque algunos también son producidos por otros tipos de células, entre ellos monocitos de la sangre, macrófagos tisulares, fibroblastos, células epiteliales de los tractos gastrointestinal y genitourinario, los cuales cooperan en los sistemas inmunitarios tanto innato como adaptativo para eliminar agentes patógenos de la sangre y tejidos. La vía alternativa de activación del sistema de complemento es independiente de interacciones de anticuerpo-antígeno. Los iniciadores de la vía alternativa son bacterias, hongos, virus y células tumorales. Se han determinado tres formas de activación para la vía alternativa. Una de ellas es la vía al ralentí. Asimismo encontramos uno iniciado por la proteína properdina y otro por proteasas como la trombina y la calicreína. Asimismo, la vía alternativa está compuesta por cuatro proteínas séricas, las cuales serán el C3, el factor B, el factor D y la properdina, las cuales se van a activar a través de diversos constituyentes de la superficie celular que son extraños para el organismo. A diferencia de la vía de la lectina, en la vía alternativa se usa un grupo propio de C3 y C5 convertasas. La vía al ralentí alternativa es iniciada cuando C3, cuya concentración sérica es alta, pasa por hidrólisis espontánea en su enlace tioéster interno, dando así a la molécula C3H2O. Esta va a explicar alrededor del 0.5% de la C3 plasmática y en presencia de magnesio sérico se va a unir una proteína sérica, la cual será el factor B. Cuando está unido C3H2O, el factor B se hace susceptible a división por una proteasa sérica, la cual será el factor D. Este se va a encargar de dividir al factor B en dos subunidades, la BA, la cual es más pequeña y se va a difundir, y una subunidad BB catalíticamente activa que va a permanecer unida a C3H2O, formando así el complejo C3H2O-BB. Desde este punto podemos decir que se encuentra en fase fluida porque se va a encontrar en el plasma sin unirse todavía a ninguna célula. La C3 convertasa, la cual será la C3H2OBB, se va a encargar de dividir rápidamente muchas moléculas de C3, obteniendo así C3A y C3B. Una de las características de esta vía es que la C3 convertasa iniciadora se va a estar formando constantemente en el plasma y desintegrando en algunas moléculas de C3, pero a continuación se van a degradar con la misma rapidez. Sin embargo, al habiendo obtenido la C3B en procesos de infección, este se va a encargar de unirse a superficies microbianas cercanas por medio de enlaces tioéster. Ahora bien, que tenemos la molécula C3B recién fijada sobre la superficie de la célula microbiana, va a entrar en juego nuevamente el factor B, que va a tener la capacidad de unirse a la molécula C3B, así como lo hizo previamente en la unión C3H2O, formando así el complejo C3BB.
Este complejo va a estar ubicado en la superficie de la membrana microbiana y va a actuar como C3 convertasa predominante. Es necesario aclarar en este punto que hay dos C3 convertasas en la vía ralentí alternativa, una a C3H2O-BB de fase fluida que activa la vía y una C3 convertasa C3BB unida a membrana. Ahora bien, ya teniendo la C3 convertasa, que va a ser la C3BBB, unida a la célula, va a tener la característica de ser inestable, por lo que se le tiene que proveer estabilidad, y esto se va a lograr a través de la proteína properdina, que va a ser proveniente del suero. Por consiguiente, una vez estabilizados por properdina, estos complejos de C3 convertasa asociados a la célula van a generar con gran rapidez grandes cantidades de C3b en la superficie microbiana, y estas, a su vez, se van a unir a más factores B, lo que va a facilitar su división y activación, dando lugar así a la amplificación notoria de la tasa de generación de C3b. Esta amplificación ya mencionada va a tener la característica de ser rápida, y una vez que se ha iniciado la vía alternativa pueden irse depositando cada vez más en una fracción de 2 por 16 a la sexta moléculas de C3b sobre la superficie de un microbio en menos de 5 minutos. El objetivo de lo ya mencionado es la formación de la C5 convertasa de la vía alternativa, la cual se va a formar mediante la adición de la C3b al complejo de C3 convertasa de la vía alternativa. Por ende, el complejo de C5 convertasa va a tener la composición C3b, BB, C3b, y al igual que la C3 convertasa, también va a ser estabilizado por unión al factor properdina. Por consiguiente, ya habiendo obtenido el complejo C3b, BB, C3b, este va a dividir a la molécula C5, que nos va a ayudar a seguir adelante para la formación del MAC, que es el complejo de ataque a membrana. Ahora se describirá la vía alternativa activada por properdina. Como vimos en la sección previa de la vía alternativa activada al ralentí, se introdujo la properdina como un factor regulador que se va a encargar de la estabilidad de la C3 convertasa unida a membrana, la cual será la C3BBB. Sin embargo, a través de diversas investigaciones se sugiere que además de estabilizar la actividad continua en la vía alternativa, la properdina va a tener la función para iniciarla. Es necesario mencionar que esta vía alternativa únicamente se ha llevado a cabo a través de diversos experimentos in vitro, llegando a la conclusión de que si moléculas de properdina se fijaron a una superficie artificial y se permitió que interactuaran con componentes del complemento purificados en presencia de magnesio, la properdina inmovilizada se podría unir a C3b y factor B. Otro de los descubrimientos resultantes de estas investigaciones es que la properdina inmovilizada se va a unir a C3b y al factor B. Como ya he venido mencionando a lo largo de este video, este factor B unido va a resultarse susceptible a división por el factor D, formando así el complejo C3b, PBB, y este va a actuar como una C3 convertasa eficaz, llevando así el proceso de amplificación que nosotros pudimos ver en la vía alternativa al ralentí. Sin embargo, una de las características más importantes de esta vía es que sorprendió a diversos científicos su capacidad de especificidad, ya que ésta va a poder unirse de manera específica a ciertos microbios e incluso a la Neisseria gonorrhoeae, asimismo a superficies de células apoptóticas y necróticas. Esta vía va a estar fundamentada en la preexistencia de cifras bajas de C3b, las cuales deben de ser generadas por mecanismos como la vía al ralentí. Al comparar estas dos vías, podemos decir que esta va a proporcionar una mayor selectividad para la unión a membrana. Y bueno, a todo esto, ¿cuál va a ser la importancia fisiológica? Bueno, a través de diversas observaciones se llegó a la conclusión de que aquellas personas que carecían de la producción de la properdina o se mostraban deficiencias iban a ser más propensos a padecer de enfermedades meningocócicas inducidas por la bacteria Neisseria gonorrhoeae.